Bueno, en esta oportunidad nosotros les vamos a explicar y a compartir un poco de información acerca de lo que es hidroestática. Hidroestática, la definición de hidroestática, que es una rama de la física que estudia los fluidos en reposo o en estado quieto. Ya, está bien. Empecemos con lo que es la presión hidroestática. Como primer ejemplo nosotros tenemos un vaso de agua. Y nosotros aquí vamos a tener expresadas las fuerzas presentes dentro de un vaso de agua. Como ustedes podrán observar, el peso del agua va a estar dirigido hacia abajo, pero la presión que ejerce el agua en un cuerpo no solo se dirige hacia abajo, también se dirige en todas las direcciones. Como un ejemplo de acá, si nosotros sumergimos una esfera llena de agua, no hueca ni tampoco sólida, llena de agua, no se va ni a sumergir completamente ni a flotar totalmente, va a quedarse en un estado medio. ¿A qué se debe esto? Se debe a que existen muchas fuerzas, como ustedes pueden observar, producidas por el agua, que le mantienen a la partícula en un estado quieto y que no permite que se mueva para ningún lado. Ese es un ejemplo típico de hidroestática. También podemos ver en el siguiente ejemplo, en un globo. Si nosotros le hacemos un orificio al globo, nosotros vamos a tener una fuga de agua. Esta fuga de agua es perpendicular a la superficie que contiene el agua. Y como ustedes podrán observar, las fuerzas se van a encontrar dirigidas justo al orificio del globo. Ya. También, nosotros decimos que la presión hidroestática va a aumentar de acuerdo a la profundidad del agua. Y también no hay que olvidar al peso específico del líquido en sí, porque va a ser muy diferente si nosotros sumergimos un cierto cuerpo en 1 metro de agua que sumergir un cierto cuerpo en 1 metro de mercurio. Ya. Con un ejemplo, digamos que tenemos una piscina y sumergimos un objeto. Entonces la presión hidroestática va a depender de la altura a la que se haya sumergido y también va a depender del peso específico del agua o del líquido o de la sustancia. Entonces tenemos una relación o una fórmula que decimos que la presión hidroestática va a ser el peso específico de cada elemento por la altura o la profundidad en la que se encuentra dicho elemento. Bueno, a continuación le vamos a explicar lo que es la densidad y el peso específico. La densidad nos dice que es la cantidad de masa que tiene un cuerpo en un cierto volumen. Como podemos ver, la fórmula es masa sobre volumen, de los cuales las unidades nos dan en kilogramos sobre metros cúbicos, gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre litros. En cambio, el peso específico no es más que la relación entre el peso de una sustancia en un determinado volumen. La fórmula para calcular el peso específico es el peso de dicha sustancia sobre el volumen. Ahora a continuación vamos a explicar la relación que existe entre densidad y peso específico. Bueno, despejando de la fórmula anterior, el volumen nos da que el volumen es igual a masa sobre densidad, es una ecuación 1. El volumen es igual también a peso sobre peso específico. Como va a ser los mismos volúmenes, los vamos a igualar para hallar la relación. Entonces nos va a quedar que masa sobre densidad es igual a peso sobre peso específico. Despejando el peso específico tenemos que peso específico es igual a peso por densidad sobre masa. ¿A qué es igual el peso? El peso es igual a masa sobre gravedad. Como podemos ver aquí, la masa se nos anula. Y entonces el peso específico es igual a densidad por gravedad. Ahora le vamos a explicar sobre la presión. La presión es la fuerza que actúa sobre una superficie y se le puede medir en atmósferas o en milímetros de mercurio. Ya, tenemos así la presión relativa y la presión absoluta. Dice que la presión absoluta se toma desde el cero absoluto, que viene a ser la superficie, y la relativa lo tomamos en cuenta desde la presión atmosférica. La presión relativa se encuentra sobre la presión atmosférica, y si se encuentra sobre esta, nosotros podemos decir que es negativa. La presión absoluta es la suma de la presión relativa más la presión atmosférica. Así tenemos un ejemplo que nos dice que la presión relativa es igual a pongamos 2 atmósferas, y la presión atmosférica es 1 atmósfera. Ya, entonces la presión absoluta vendría a ser la presión relativa, que es 2 atmósferas, más la presión atmosférica, que es 1. Entonces la presión absoluta es igual a 3 atmósferas.
hablar sobre el principio de Pascal. Blaise Pascal fue un matemático, físico, filósofo del siglo XVII. El principio de Pascal nos dice que la presión aplicada a un punto de un fluido estático e incomprensible encerrado en un recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. También nos dice que si se ejerce una fuerza exterior sobre un émbolo, de sección S, vendría a ser la superficie S, se origina una presión, los cuales dice que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. La presión es una magnitud escalar. Pero la fuerza interna que se origina es un vector perpendicular a la superficie sobre la que actúa. La aplicación del principio de Pascal llega a ser la prensa hidráulica. Un ejemplo claro de la aplicación del principio de Pascal es la gata hidráulica que sirve para elevar coches en los talleres. Consiste en dos émbolos, uno más pequeño que el otro, de tal forma que el de la izquierda aplicamos una fuerza pequeña y obtenemos la fuerza aumentada en el émbolo más grande. Nos da también la fórmula que nos dice que la fuerza 1 es igual, sobre la superficie 1 es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Despejando F2 nos queda que la fuerza 1 multiplica la superficie 2 sobre la superficie 1. La K, que vendría a ser un factor amplificador, nos dice que la superficie 2 es el amplificador llega a ser igual a la superficie 2 sobre la superficie 1. A continuación vamos a explicar un pequeño ejercicio. Aquí vemos el gráfico que tenemos. Aquí tenemos un auto y aquí tenemos que aplicar una fuerza 1, y aquí la fuerza del auto. Tenemos un área 1 que es el pistón más pequeño y el área 2 que es el pistón más grande. Nos dice que el fluido va a ser el mismo en la presión 1 va a ser igual tanto aquí en el pistón pequeño como en el pistón grande, por lo que igualamos las presiones. Presión 1 es igual a presión 2. La presión se divide es igual a fuerza sobre área, por lo que expresamos la fuerza 1 sobre área 1. Igualamos igual a fuerza 2 sobre área 2. Despejando tenemos la fuerza 1 que es igual a fuerza 2 por área 1 sobre área 2. En función de radio tenemos fuerza 1 es igual a fuerza 2 por el radio 1 al cuadrado sobre radio 2 al cuadrado. Aquí los datos, como teníamos los datos del auto, que serían 1000 kilogramos fuerza por el radio 1, que tenemos 1 centímetro al cuadrado, sobre el radio 2, que es 25 centímetros al cuadrado. Al total nos da 1.6 kilogramos fuerza.